del tiempo de la higiene y seguridad industrial. Nuestro grupo está conformado por Laura Alejandra Tolosa Parra, Jenny Paola Vanegas Peña, María Margarita Jaimes Jiménez y quien les habla, Neison Alexis Mesa Quintero. Bueno, desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de alimentarse y proveerse de medios de subsistencia, surge el trabajo y a esto los accidentes y enfermedades productos de la misma actividad. Debido a esto surgió la necesidad del bienestar laboral o higiene del trabajo. Hasta no hace mucho tiempo, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional habían sido consideradas como los fatales acompañantes del trabajo cotidiano de los hombres. En nuestros días ya tal concepto no tiene vigencia y a esto ha sido posible llegar en vista del progreso humano al lograr cada vez más mejores condiciones del trabajo laboral. La prevención de riesgos de seguridad industrial nace partiendo de que el momento de realizar cualquier tipo de actividad se tiene exposición a riesgos de tipo físicos, biológicos, químicos, eléctricos, entre otros. La necesidad de proteger a los trabajadores contra las causas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo es una cuestión de gran importancia en las empresas. Bueno, desde los primeros días de la revolución industrial, la seguridad industrial ha sido una preocupación constante. A medida que las máquinas se hacían más grandes y complejas y los trabajadores se enfrentaban a nuevos peligros y riesgos, las empresas y los gobiernos empezaron a buscar formas de proteger a los trabajadores de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. A continuación, vamos a explicar una línea de tiempo de cómo fue la evolución, perdón, de la higiene y seguridad industrial. Ok. En la Edad Antigua y en la Edad Media, los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y peligrosas. Podemos decir incluso que el trabajo ha estado asociado desde siempre con la esclavitud y con el esfuerzo físico. Egipto es una de las civilizaciones del mundo más antiguos que ha tenido destacables innovaciones en la materia de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides y esfinges que abordaban la urbe egipcia. En esa época, el faraón Ramsés decía esclavos, que si los esclavos tenían un buen descanso y una buena alimentación, podían hacer sus estatuas de la mejor manera. ¿Sí? La época más importante de los avances para los trabajadores fue en Grecia, que tuvo lugar entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, donde con la construcción de la gran Acrópolis fue donde se desarrolló el trabajo diferenciado. Los mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia se dieron en el campo del trabajo de minas y de las enfermedades por intoxicación. Nuestro padre de la medicina, Hipócrates, escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, pues a quienes se les recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación del plomo. En los años 384 y 322 antes de Cristo, perdón, Aristóteles, Aristóteles, filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud ocupacional de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención.
También investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo. En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno. Hicieron referencias a los peligros del manejo del azufre y del zinc y también enunciaron varias normas preventivas para los trabajadores de mina de plomo y mercurio. Por ejemplo, uno recomendó a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales, siendo Roma pues la cuna del derecho de la jurisprudencia, además de las leyes de conducta y de protección de los bienes privados, también se tomaron medidas legales sobre la salubridad como las instalaciones de baños públicos y de protección para los trabajadores. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Vanegas, les voy a hablar sobre la higiene y la seguridad industrial. En el año 130-200 después de Cristo, Galeano estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Asimismo, menciona enfermedades asociadas por los vapores de plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de minas. En el Renacimiento en Francia se fundan las primeras universidades en el siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen los trabajadores, primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. En Alemania en 1473 se publica un panfleto elaborado por la Ulrich Ellenbach que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros de la salud ocupacional. En la Edad Moderna, en Alemania 1665, Athanasius Kircher escribe Mundus Subterraneus, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros como la tos, la disnea y la ceclexia. En Inglaterra en 1665 Walter Pope publica Fictional Transition of the Royal Society of London, donde refiere las enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones como el mercurio. En la Revolución Industrial en España en 1778 Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes. En Inglaterra en 1802 el Parlamento inglés da la reglamentación del trabajo de fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. En 1844 aparecen leyes que protegen a las mujeres. En Manchester las máquinas operaban sin protección y no sería hasta 1877 que se ordenó colocar reguladores a las máquinas. Muchas gracias. En 1848, Estados Unidos inició esfuerzos importantes para abordar las condiciones sanitarias en la industria, ya que las inspecciones que comenzaron en 1850 ayudaron a asegurar el cumplimiento de las primeras normas y sentaron las bases para futuras leyes y regulaciones más estrictas en el ámbito de la salud y seguridad laboral. En 1890, la legislación que protegía a la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales comenzó a generalizarse en todo el mundo. Este movimiento fue impulsado por la necesidad de abordar las peligrosas condiciones de trabajo que surgieron con la revolución industrial. En la primera mitad del siglo XX, en 1906, se hicieron contribuciones significativas para la seguridad en el área industrial mediante la implementación de programas sistemáticos. Estos programas se centraron en establecer normas y procedimientos para reducir accidentes y mejorar las condiciones de trabajo. En 1911, Wisconsin se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley de compensaciones para los trabajadores.
Esta ley, que buscaba proteger a los trabajadores en caso de accidentes laborales, hoy se conoce como la Gran Compensación, la cual estableció un precedente importante para la compensación laboral en todo el país. En 1918, la primera escuela de Harvard comenzó a otorgar diplomas en ingenio industrial, marcando así un hito en la educación relacionada con la salud y la seguridad laboral. Este programa ofrecía formación especializada en prácticas de higiene en entornos industriales, destacando la importancia de mantener condiciones saludables y seguras para los trabajadores. Así como también en 1918, la primera escuela de Harvard contribuyó al campo de la medicina del trabajo, enfocándose en mejorar las condiciones de vida y la higiene en el entorno laboral para promover la salud y prevenir accidentes entre los trabajadores. Salud ocupacional en Colombia. En 1945 se establecieron las bases de la salud ocupacional en Colombia con la aprobación de la Ley 6, también conocida como la Ley General de Trabajo. Esta ley se extendió a disposiciones relaciones con convenciones de trabajo, asociaciones profesionales y conflictos colectivos, entre otros temas laborales. En 1541 se establecieron algunas prohibiciones relacionadas con el trabajo. Estas normas establecían que los días domingos y festivos no se debía trabajar. Además, especificaba que los indígenas que vivían en climas fríos no deberían ser obligados a trabajar en zonas cálidas y viceversa para proteger su salud y bienestar. Uno de los momentos clave en la historia de la seguridad industrial fue la revolución industrial, que marcó el comienzo de la producción a gran escala y la mecanización de los procesos. Sin embargo, con este avance tecnológico también surgieron serios riesgos para los trabajadores. Las condiciones laborales eran extremadamente peligrosas, con maquinaria poco segura y falta de protecciones. Los accidentes eran frecuentes y las lesiones graves o incluso mortales y comunes. A medida que avanzaba el siglo XIX, los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo. Esto llevó a la promulgación de nuevas leyes laborales que establecían una serie de medidas de seguridad mínimas en los lugares de trabajo. Se introdujeron normas para el uso de la maquinaria, medidas de prevención de incendios y la creación de comités de seguridad. A pesar de esos avances, todavía existían numerosos riesgos y los accidentes seguían siendo comunes. Entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, la seguridad industrial se convirtió en una preocupación prioritaria debido a la necesidad de mantener la producción y proteger a los trabajadores en momentos de conflicto. Se desarrollaron nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, como los primeros equipos de protección personal y sistemas de detección de gases. La seguridad de las fábricas se volvió aún más relevante y se crearon agencias gubernamentales encargadas de supervisar y regular las condiciones laborales. Con el avance de la industrialización y la globalización en el siglo XXI, entre 1950 y el año 2000, la seguridad industrial se convirtió en un tema cada vez más importante. A medida que las industrias se expandían, se implementaron regulaciones más estrictas para proteger a los trabajadores. Se desarrollaron estándares internacionales para la seguridad y salud laboral y se promovió la formación de comités de seguridad en las empresas. Además, se introdujeron nuevos métodos de gestión de riesgos y se fomentó la conciencia sobre la importancia de la seguridad en el trabajo. En la actualidad nos encontramos en la era de la digitalización y la automatización, lo que ha llevado a una nueva evolución de la seguridad industrial. Se han desarrollado tecnologías avanzadas para monitorear y prevenir accidentes laborales, como sensores inteligentes, dispositivos de detección de movimiento y formación en línea especializada. La seguridad industrial se ha convertido en una prioridad tanto para las empresas como para las autoridades reguladoras y se ha avanzado significativamente en la prevención de accidentes y la protección de los trabajadores. En resumen, la evolución de la seguridad industrial a lo largo del tiempo ha sido marcada por la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales y por las regulaciones impulsadas por los gobiernos y las organizaciones internacionales. Desde los peligrosos inicios
de la revolución industrial hasta la era digital actual, se han logrado importantes avances en la protección de los trabajadores. Sin embargo, aunque se han reducido significativamente los riesgos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno laboral completamente seguro. Muchas gracias, mi nombre es María Margarita Jaimes y esta ha sido nuestra exposición sobre la línea del tiempo acerca de la seguridad industrial e higiene.